le ha pasado que tiene su celular y ve que otra persona tiene un celular parecido al de usted y él logra conseguir funciones del celular que ustedes no sabían todavía? Por ejemplo, al principio, cuando estaban los Nokia, que eran los famosos flecha, que cualquier indio los tiene, por eso les decían flecha. Muchos no sabían cómo se activaba la linternita que tenía arriba, y era espichar 2 veces el 0, pam, pam, y se activaba la linternita. Ahí, digamos, mi esposa Juli tiene iPhone y al principio no sabíamos cómo cambiarle la intensidad a la linterna, a esta. ¿Ahí está prendida? Sí. Y yo veía que había harta gente que como lo ponía suavecito la linterna para orar. Y decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Entonces me di a la tarea de buscar un tutorial. Yo soy muy de tutoriales. 10 cosas que no sabías acerca del iPhone. 10, y yo veo muchos esos videos. 10 cosas que no sabías acerca de 5 cosas que podías hacer con esto y no lo sabías. Y uno se da cuenta en esos videos que hay muchas cosas que uno ignora del diario vivir, de las cosas que uno tiene cada día. Por ejemplo, ¿sabían que la cajita de Tic Tacs, cuando uno la abre, tiene un rotico en la parte de la tapa, tiene como un circulito? Es para que uno le dé la vuelta y sobre ese sirva el Tic Tac, como toma un Tic Tac. Pero uno nunca sabe ese tipo de cosas. O que todas las tapas de McDonald's, las tapitas plásticas, es para que uno las ponga boca abajo y sobre eso ponga el vaso, porque tiene una plataformita. Igual todas las tapas de café y de chocolate es para eso, para que uno quite la tapa, lo ponga sobre una mesa y ponga el chocolate encima. ¡Wow! Y uno ignora muchos de este tipo de cosas por falta de conocimiento. Uno ignora una cantidad de herramientas útiles por falta de informarse, por falta de leer. Bueno, también pasa con el televisor, sobre todo con los Smart TV, los televisores inteligentes, los que ya estudiaron, ya son inteligentes. Esos televisores, hay algunas personas que los manejan muy bien. Por ejemplo, están viendo algo acá en el celular y pum, lo mandan para allá. No solo YouTube, eso es como básico, pero mandan toda la pantalla al televisor. O tienen un video acá, están viendo una película y pum, la mandan para el televisor. ¿Cómo hacen eso? No, ni idea. Hay aplicaciones, hay muchas cosas que no le pueden facilitar la vida, pero uno no los conoce porque no ha leído el manual. A mí me ha pasado muchas veces eso. Tengo algún nuevo aparato del piano, me gusta mucho comprar jugueticos útiles y tengo que leer el manual y después de un tiempo me doy cuenta que no había leído completo y digo, estaba desaprovechando todo eso, era inalámbrico y yo gastando pilas todos los días. No, qué bobada. Igual me pasa, o me pasó muchas veces con mi mami. Uy, madre. Mi mami, cuando uno no tiene la información completa, uno no hace las cosas bien. Mi mami decía, Pipe, por favor ve al cuarto, sobre todo al baño. Al baño me traes el labial que está. Y yo salía corriendo, sí, mami, corriendo. Y llegaba al baño y ¿qué fue lo que mi mami me pidió? Un perfume. Mami, aquí está tu perfume. Mi vida, era un labial. Ay, qué pena, mami. Y vuelvo y traigo el labial rojo, ¿cierto, mami? Mi vida, labial café. Ay, perdón, madre. O mi vida, por favor, puedes ir a la tienda a comprar estas cositas. Yo creo que a la mayoría de esposos, también me ha pasado en la casa, nos puede pasar esto. Amor, te encargo, uno le llaman por celular, antes cuando no se usaba tanto WhatsApp. Amor, te encargo, porfa, una cebolla, unos, ¿cómo se llaman los que son chiquiticos que dan harto sabor, que son por gajitos? Unos ajitos, te encargo un poquito de cilantro. Sí, claro. Y uno va al supermercado. Yo sé que yo tenía que comprar algo de acá. ¿Qué era? Mami, aquí están las arepas de choclo que me pediste. Pero mi vida, ya tenemos 5 paquetes en la nevera. Y pasa todo el tiempo que uno no presta atención, uno no escucha con claridad y arranca a correr. Igual pasa con el celular, uno prende el celular, no lee el manual para después, cuando se dañe el celular.
y hágalo. Y después uno se da cuenta que está operando mal. Igual pasa con cada día de nuestra vida, con cada año. Uno piensa que solamente por el hecho de ser un año nuevo, ya ese año va a ser buenísimo. Yo creo que la mayoría de personas en la actualidad, con este número tan bonito de año que tenemos, 2020, es como, o sea, como único en su especie. 2020, y toda la gente sí dice, uno ve los estados en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, dice, el 2020, este año voy por ti, este es mi año, este año sí es. Y solamente por el hecho de llamarse 2020, uno ya dice, voy a entrar corriendo en este año. Y después uno se da cuenta que pasan los meses, le faltó leer el manual, le faltó prestar atención al plan del día. Por ejemplo, me ha pasado en la casa que Juli me dice, estamos preparando alguna sopa en la casa, y Juli me dice, vida, ella me dice, vida, ¿le puedes echar un poquito de sal a la sopa? Yo, claro que sí, vida. Ay, vida, y me traes un juguito de mango. Listo, mi vida. Uy, Dios santo, ya para un hombre 2 funciones nos dejan en jaque. Yo llego a la cocina, la sal, aquí, la sal, el juguito de mango. Y a los 10 minutos, vida, me llama Juli, ya voy, vida, perdón, me embolaté. Y le traigo el salero. Y el jugo de mango, ¿cómo así, vida? Vida, ¿acaso no me dijiste que era un vasito de jugo de mango para la sopa y que te trajera el salero? Y me tiré la comida. En serio, pasa. Yo creo que todos están sintiendo identificados con una o dos cosas que uno no presta atención y hace otra cosa completamente diferente. No prestas oído a la guía, entonces terminas haciendo una locura. Gracias a Dios se inventaron WhatsApp, entonces mi mami comenzó a enviar la lista de mercado por el WhatsApp. Entonces ella, aún así, a veces uno se equivoca, pero bueno. ¿Por qué vinimos? ¿Por qué vinimos a este ayuno? A escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Eso fue lo que vinimos, a escuchar qué es lo que Dios quiere. Entonces no arranquemos este año corriendo, no arranquemos este año metiéndonos en cuanto proyecto pensemos, en cuanta idea salga, sino escuchemos la voz de Dios. Porque no vaya a ser que en junio, en marzo, en agosto esté diciendo otro año igual, otro año que no le di al blanco, otro año sin visión, otro año borroso. Porque si no escuchamos la voz de Dios, vamos a decir, sí, Dios, yo te voy a obedecer. Pero no escucharon, haga el devocional todas las mañanas. Sí, yo te voy a obedecer, Señor. Y uno va a ver el tiempo con Dios en marzo. El único tiempo con Dios hecho, el del sábado del ayuno. Entonces, si vinimos a escuchar la voz de Dios, escuchemos. Si vinimos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, pongamos atención, tomemos nota. A veces yo le ponía atención a mi mami en el mercado, pero la memoria no da para tanto. No gastes tu memoria solo memorizando, anota en un papel, te ayuda hartísimo. Si ahorita tienes algo a la mano con que anotar o tu celular, toma nota. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Israel estaba viviendo un momento muy fuerte en su historia. Dice la Biblia que los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, o Israel había pecado, y por ese motivo toda la gente estaba bajo cautividad. El pueblo de los filisteos los había tomado presos, los tenía en servidumbre durante 40 años. Imagínense cómo sería vivir en un país durante 40 años en una situación como esta. ¿Cómo sería vivir en un país durante 40 años con un conflicto armado activo? No, ni idea cómo será eso. ¿Cómo será vivir en un país durante 40 años
con gobernantes corruptos? No, ni idea, yo no conozco un país similar. ¿Cómo será vivir en un país durante 40 años con escasez? No, ni idea. O con salarios mínimos muy bajos. Yo no sé cómo será eso. Pero Israel estaba viviendo de esta manera, muy parecido a cómo vivimos hoy en día aquí en Colombia. Llegamos a este 2020 tal vez en uno de los momentos más duros como país, como ciudad. Llegamos a un momento donde la mayoría o muchos hicieron protestas y otros salieron a defender, y un político allá y otro político acá, y el país está en conflicto. Pero tras de vivir en un país así, dice que había una mujer que era estéril. O sea, la Biblia aquí nos plantea dos problemas. Uno, un problema general de la nación, y segundo, un problema específico de una persona. Y es posible que muchos estemos viviendo una situación así. El país viene en un momento fuerte de contrastes, de una nueva alcaldesa, de nuevos gobernantes de diferentes partidos, de diferentes tintes, donde hay manipulación aquí y allá. Pero posiblemente también tú en lo particular puedes estar viviendo una vida estéril. No importa si el país estaba en guerra o no, feliz o no, si ella era estéril, ¿cómo podría estar su vida? Constantemente en congoja, en problema, en tristeza. Y es posible que estemos entrando en este año 2020 con una vida estéril en muchas áreas de nuestra vida. De pronto has visto que tu casa está estéril, que no da fruto, que trabajas una y otra vez, que lo intentas una y otra vez, pero sigue estéril tu casa o tu economía. Trabajaste todo el 2019 fuerte, a pesar de la situación del país, trabajaste fuerte, pero ¿cómo sigue tu vida económica? Estéril, sin fruto, sin lograr pasar al otro lado. En tu ministerio, tal vez el 2019 no fue tu mejor año en tu barca, no fue tu mejor año sirviendo. Llegaste cargado, terminaste el año, como decía ayer mi papi o Dani, que se acabe ya este año. O sea, hay veces que uno tiene ganas de que el año se acabe para dar un nuevo inicio. Y posiblemente así acabaste el año, con ganas de que eso ya acabara, de que ya se termine este año, a ver si por algún mágico suceso del 2020 es mejor. O de pronto en tu salud has venido recayendo una y otra vez y piensas que ya estás saliendo adelante en la salud, y otra baja de salud, otro problema, y estaba saliendo una gripa y entras en otra y se convierte en crónico, o bueno, tantas áreas de la salud donde podemos estar estériles. Posiblemente este fue el 2019, un año donde dijiste a principio de año: este año voy a consagrarme para Dios, este año voy a tener fe, voy a vivir en santidad, y terminaste el 2019 sumido en el pecado, lleno otra vez de pornografía, lleno de chismes, lleno de deudas, lleno de crisis interna, estéril, sin dar fruto en tu vida espiritual. O de pronto eres estéril físicamente, no has podido tener hijos y esperabas que el año pasado fuera el año, y arrancó este 2020 y nada pasó. O de pronto fueron tus sueños los que has visto que no da fruto, como que lo intentas. Han visto ese tipo de situaciones que uno intenta algo y lo intenta un cambio, intenta que algo salga adelante y otra vez se cae, y otra vez se cae, y otra vez se cae. Como: Dios, ¿qué pasa? ¿No se supone que soy de tu pueblo? ¿No se supone que soy del linaje de Jacob, de la tribu de Dan, como era esta mujer? ¿Y por qué soy estéril? No necesariamente ese fue todo tu 2019, para algunos sí, pero para otros solo serán áreas de tu vida donde arrancas este año estéril, como esta mujer. Versículo 3 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, hasta ahí nomás. Es espectacular que Dios, en la mayoría de su palabra, no hace un milagro. Lo primero que Él hace no es un milagro, sino lanza una palabra.
Normalmente, cuando alguien venía a pedirle un milagro a Jesús, Jesús le decía: ¿crees que puedo? Cuando vino Naamán, que era leproso, le dijo: ve y te zambulles. O sea, una palabra, no un milagro. Dios normalmente a nosotros no nos envía de primerazo un milagro, sino nos envía una palabra. Y eso es lo que Dios nos está enviando. El cambio de este año no viene con un milagro, viene con una palabra primero. Porque la palabra es la semilla que después va a dar a luz un milagro. Pero sin palabra no hay milagro. Los milagros no son como que pasó una estrella fugaz y pido un milagro y Dios me lo manda. No, el milagro es una semilla que tú siembras y después da a luz un milagro. Toda la Biblia se trata de esto. Toda la Biblia no se trata de un cuento de hadas donde de repente llegó un mago e hizo magia. No se trata de eso. Se trata de un sembrador. Siembra una semilla y por ciencia, por lógica divina, después de sembrar nace un árbol. Así va a ser este año. Tú quieres un cambio, quieres dejar de ser estéril en cualquiera de tus áreas, siembra una palabra. Siembra, lee la Biblia, haz tu devocional día tras día. Y la palabra de Dios dice en el versículo 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril. Lo primero que le dice Dios es: te ratifica que sí hay un problema. Yo me imagino que uno cuando uno está orando y le pide a Dios un milagro y que de repente apareciera un ángel acá, ¡pum!, sería espectacular, y que ese ángel te diga: sí, Pipe, estás en la mala. Uno no espera eso como la palabra de Dios. Uno esperaría como lo que le pasó a Gedeón: joven, esforzado y valiente. Pero no, en este caso lo primero que le dice: sí, es cierto, tú estás mal. Tienes un área de tu vida muerta que no da fruto. Y es lo primero que tenemos que entender. Es cierto, no podemos hacernos los de la vista sin gafas. Si hay un área en nuestra vida que está mal, sepámoslo. Lo primero, saber: sí, tengo un problema con la pornografía, sí, tengo un problema con la mentira, sí, tengo un problema en mi casa, no sé por qué mis hijos están así, estoy haciendo algo mal, sí, tengo un problema. Lo primero que Dios le dice es: sí, estás estéril. Y le dijo: y nunca has tenido hijo. Pero termina diciendo: pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Saben en este año qué va a pasar? Vamos a concebir y vamos a dar a luz un hijo. Eso va a pasar en tu vida este año 2020. Es un año fértil, no es un año de desierto, es un año fértil. Es un año donde Dios va a tu vida en lo que está muerto. Él va a remover la tierra y la va a abonar para que tu tierra sea fértil. El año 2020 va a ser un año de concebir donde tu vida estaba muerta. Va a ser un año de dar a luz lo imposible. Son dos cosas diferentes, ¿no? Concebir y dar a luz. En el versículo 4, a ese sí lo podemos leer todos. El ángel le dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y este es el primer paso. Esta es la primera guía para este 2020. No te contamines más. ¿Sabes qué es lo que hace infértil la mayoría de los terrenos? El pecado. Este no es un año para vivir pecando. Este no es un año para negociar. Este no es un año para estar ahí más o menos. Este es un año para vivir en santidad. Pero me encanta que dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Los divide en dos: en las cosas inmundas y vino y sidra. ¿Qué creen? ¿Que el vino y la sidra, o sea, son inmundos? ¿El vino es inmundo? No. ¿La sidra es inmunda? No, por eso la separa. Y yo quiero hacer énfasis en esto, que te lo grabes. Este es un año para vivir en santidad, pero es mucho más que eso.
No es suficiente solo con no pecar. Hay muchos hábitos o muchas cosas que no son pecado, pero que no te convienen. Hay muchas cosas de tu vida que de pronto la Biblia no dice trasnochar es pecado, pero no te conviene. En la Biblia en ninguna parte dice ver películas es pecado, pero ¿qué clase de películas estás viendo? ¿Qué clase de música estás escuchando? ¿Con qué clase de personas te estás juntando? Para que este año sea fértil, no es suficiente con solo vivir en santidad. Hay que ir a un paso más profundo. Es hacer cosas más allá. Esta promesa, esta instrucción se la da a esta mujer para que suceda un milagro. No se la está dando a una mujer fértil normal para que ella tenga un hijo, sino le está diciendo a alguien infértil, o alguien que necesita un milagro. Tienes que hacer más. No es suficiente solo con no pecar. Tienes que cambiar tus hábitos que no le agradan a Dios. Tienes que cambiar tus conversaciones. Tienes que, específicamente, el vino y la sidra, que es la cerveza. Yo no creo que tomar un vino sea pecado, ni cerveza, pero este año es directo, dice, pues he aquí, pues ahora pues no bebas vino ni sidra. Yo he tenido ese conflicto interno, porque pienso, bueno, pero ¿qué tal rico un asado con una cerveza? ¿Tiene algo de malo o no? ¿Es rico? Sí, delicioso, pero ¿qué pasa si ese mismo asado te lo tomas con jugo? ¿Cambió en algo tu vida? No hay una gran diferencia, pero este año es de ir un poquito más allá. Cada uno verá a dónde más quiere ir. Pues yo me propongo este año no comer cosa inmunda, no contaminarme ni con vino ni con sidra, porque lo dice la palabra, para un año diferente, ¿no? Para un año fértil, para cambiar infertilidad en fertilidad, toca hacer algo más. El versículo 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El versículo 5 vuelve y dice lo mismo: he aquí que concebirás, y Dios te está ratificando, sí, en este año sí puede suceder un milagro en tu vida, en cualquier área, en tu área intelectual, en tu área familiar, en tu área espiritual, financiera, económica, en tu área sentimental, sí puedes concebir. Pero da una cantidad de instrucciones que vamos a comenzar a leer. Dice: he aquí que concebirás y darás a luz. ¿Cuál es la diferencia entre concebir un hijo y dar a luz un hijo? ¿Cuánto tiempo hay intermedio, Sebas? 9 meses. Es diferente el momento en el que te embarazas de un sueño y es el momento en el que ese sueño lo ves hecho realidad. Este es un año de fe. No esperes el milagro mañana. No esperes mañana el milagro. ¿Cuándo es un milagro? Lo siembras, lo riegas, tienes fe, lees la palabra, te santificas, no bebes cosa inmunda, ni vino ni sidra. Y he aquí, pasado el tiempo, en el momento natural, darás a luz un hijo. ¿Qué pasa? Mi mami siempre pone este ejemplo y me encanta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Nikki, ¿cuántos meses tiene el embarazo? 6 meses. ¿Qué pasaría si Nikki y Laupi te hubieran dicho en el 5.º mes: es que ya quiero ver a mi niño, es que Dios me lo prometió, y sacaran al bebé al 5.º mes porque quieren ya tener el sueño hecho realidad? ¿Qué pasa? Hubiera sido trágico, hubiera muerto. Porque eso es lo que pasa cuando uno intenta forzar, anticipar el tiempo de Dios. Lo que haces es abortar. He aquí que concebirás y 9 meses después darás a luz. He aquí que comenzará un cambio en tu vida, en tu familia hoy, pero en 9 meses darás a luz. Por eso es importante tomar nota, porque cuando llegue septiembre, agosto, junio, noviembre, reclama lo que Dios te dijo, pero si has vivido de esa manera. Pero si solamente recibes esta palabra y te olvidas de eso, pues no pasa nada. Se quedó una muy buena semilla, en un muy buen posible milagro en una tierra infértil. Este año es de hacer nuestra vida una tierra fértil.
Y dice, porque el niño será nazareo. ¿Alguno había escuchado esa palabra? Nazareo. Uno tiende a confundirlo entre nazareno y nazareo, sin la N. Nazareno y nazareo. ¿Sí ven ahí? Es pura pronunciación. Nazareno son los que nacieron en Nazaret. Jesús Nazareno. ¿Sí ven? Porque le decían que era del pueblo de Nazaret, aunque él no nació ahí, pero ahí se crió. Es como decir Felipe el bogotano, ¿sí? O sea, de Bogotá. Pero hay otro término en la Biblia muy parecido que es Nazareo. Digan conmigo, Nazareo. Nazareo. ¿Sí? O sea, como Nazareo. Para que quede grabado. ¿Qué es nazareo? Es un voto de consagración y exclusividad para Dios. Es más allá que la santidad. Supongo que la mayoría conocemos que la santidad es apartarse del pecado y dedicarse para Dios. Pero el voto de nazareo es más allá que la santidad. ¿En qué consistía? Normalmente, inicialmente este voto se hacía desde el vientre de la madre, o sea, al niño, hasta sus últimos días. Pero con el paso del tiempo también uno podía hacer votos de nazareo por años. Por ejemplo, hoy, a partir de este día, el 2020, voy a consagrarme como nazareo. ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir exclusivamente enfocado en Dios, no con una visión borrosa, sino con una visión enfocada. No me voy a contaminar con bebida que no le agrade a Dios. No me voy a contaminar con lo que no debo ver. Voy a servirle mucho más. En la Biblia se mencionan 3 casos puntuales de personas que fueron nazareos. El primero es el profeta Samuel. El segundo es el Sansón, el juez Sansón, que es el que estamos leyendo. Y el tercero es el que mi papi hablaba ahorita, Juan el Bautista. Esos son algunos dicen que Pablo posiblemente fue nazareo, no lo sé. Sé de estos 3 con seguridad que eran nazareos. En estos 3 casos tienen todos 3 un mismo punto en común. La mamá era infértil. La mamá de Samuel, su mamá era infértil, no podía tener hijos. Su esposo tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía muchos hijos y Ana no podía tener hijos. Y la Biblia dice que ella fue al templo y lloró amargamente. Y lloraba y lloraba y le decía: Dios, dame un hijo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué otro año sin un hijo? ¿Por qué otro año de problemas? Y es como podemos estar nosotros: Señor, ¿por qué otra vez este mismo tema? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? El segundo caso es Sansón, el que estamos leyendo. La mamá era infértil y se le apareció un ángel de Dios y le dijo: vas a tener un hijo. Y el tercer caso es el de Juan el Bautista, que mi papi estaba contando ahorita. Elizabeth, la esposa de Zacarías, no podía tener hijos. Y un día Dios se le apareció en medio del sacrificio a Zacarías y le dijo: vas a tener un hijo. Y él no lo creyó, la esposa no lo creyó, él tuvo que quedar mudo. Y al cabo del año, Dios le trajo un hijo. Estas 3 personas son tal vez 3 de las personas más sobresalientes de toda la historia del pueblo de Dios. Y las 3 se derivan de un milagro. Yo creo que esto lo llevemos muy adentro. En el área en el que hoy somos estériles o hemos sido estériles, o en el área de nuestra vida que hemos fallado, es donde Dios quiere hacer el más grande milagro. Donde hoy hemos fallado más, donde hoy estamos más complicados, donde la situación familiar más difícil. Es justo ahí donde Dios quiere hacer el milagro más grande. A Dios le encanta glorificarse en donde yo no puedo. Dani decía algo súper chévere ayer. Su merced, él dijo. ¿Cómo te sigue la frase? Su merced, lo que usted quiere comprarse. Su merced no puede comprar todo lo que Dios le quiere regalar. Eso es lo que pasa. A mí me encantaría ser fuerte en todas las áreas de mi vida por mi propia voluntad, pero es que así no funciona.
Dios le gusta hacer los milagros, Él es así. Él es Dios milagroso. Él hace cosas que indescriptibles, por eso le encanta coger a una virgen y que tenga un hijo y que sea el Salvador. Por eso le encanta coger a una familia destruida para de esa familia hacer un milagro. Normalmente Dios nos llama a personas listas en un área específica. Normalmente no van a llegar personas preparadas a tu ministerio o a tu barca. Van a llegar personas precisamente todo lo contrario a lo que necesitas. Siempre son así. Dios, te pido que en este año tú envíes a mi barca líderes, y llega el más flojo. Oh, Señor, te pido que mandes a alguien fiel, y llega el que no hace el devocional. Porque Dios, eso es lo que le gusta: tomar lo que no es para que sea, tomar la debilidad y convertirla en fortaleza. Ese es el plan de Dios. Así ha actuado Dios toda su vida, toda nuestra vida. Estos 3 casos: Samuel, ¿cuál era el propósito de Samuel? ¿Para qué Dios lo llamó? Samuel fue consagrado desde bebé, desde que lo destetaron, lo dejaron en el templo, lo regalaron, lo ofrendaron a Dios, básicamente. Significa que él era la persona que vivía. Es como imaginemos que aquí hubiera un cuartico donde viviera un niño de, no sé, 7 años, y que uno siempre llegara a la iglesia y llegara Samuel corriendo a la orden. O sea, Samuel fue el primero de la red de servicio. Samuel fue el primer integrante de la red de servicio permanente. Él trabajaba 24/7. Él estaba todo el tiempo ahí en el templo, listo. ¿Hay que ofrecer sacrificio? Listo, sí, Señor. ¿Hay que limpiar? Sí, Señor. Ese era Samuel. Dios lo llamó para su servicio. Posteriormente lo llamó para ser su gran profeta, el que nombraría a los reyes. O sea, el más grande, porque él llamó al rey David. Y de ahí se deriva nuestro Salvador. Sansón, ¿a qué fue llamado? Dice el versículo 5. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y y navaja no pasará sobre su cabeza, o sea, nazareo, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tremendo. Esa era la función de él. Él iba a iniciar la salvación de Israel. Vuelvo al inicio. Israel estaba viviendo una situación de esclavitud frente a los filisteos, y había una mujer estéril. Y Dios no solo estaba pensando en solucionarle la vida a esa mujer estéril, sino a través de una mujer estéril, o sea, de un imposible, salvar su familia y su país. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Las promesas que Él nos va a dar no son solamente para nuestro beneficio. Donde vamos a ser fértiles no es solo para mí. Si Dios te va a proveer de finanzas este año, no es solo para ti, es para que tú comiences la salvación en Colombia. Si Dios va a proveer ideas para ti, no es solo para ti, es para que a raíz de ese hijo que vas a concebir, de ese sueño, comience a salvación en todo Colombia. Normalmente los milagros que Dios manda son personas. Grábense esa gran frase. Normalmente los milagros son personas. Cuando uno está orando de la siguiente manera: Señor, yo te pido que mi familia crea en ti. Dios, ¿qué hace? Envía a una persona a que le predique. O sea, ¿cuál fue el milagro? Una persona. Siempre la respuesta a las oraciones son personas que hacen algo diferente. Entonces Samuel, esos 3 personajes nos dejan entender cuál es el llamado del nazareo: a servir en el templo, o sea, a estar de continuo en el templo. Segundo, a derribar los enemigos, o sea, a Sansón, ¿a qué los llamó? A pelear, a guerrear. Pero ahora, pregunta a los que se acuerdan, Sansón, ¿por qué tenía tanta fuerza? ¿Venía de él? ¿De quién venía? Esa es la segunda parte del nazareo: no pelea con sus fuerzas, pelea con la fuerza de Dios. Y Juan el Bautista, ¿a qué vino? A preparar el camino de Jesús, a anunciar el camino del Mesías, a anunciar su venida. Voz de que clama en el desierto: preparad el camino.
Eso es lo que es la tercera parte de un nazareo. Predica la palabra de Dios. ¿Saben qué estamos esperando? La venida de Jesús. Esa es la tarea del nazareo, predicar que Jesús viene pronto. Hoy Dios nos está llamando, iglesia, a 4 cosas. Pongámosle atención. Dios nos está llamando a la purificación y a la santidad, o sea, voto de nazareo, a vivir puros con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestras manos, con nuestras actitudes. El primer llamado de este año es a la santidad. El segundo llamado es el llamado de Samuel, al servicio. Si tú no le estás sirviendo a Dios en la iglesia, hay muchas formas de servirle, pero el llamado del nazareo, que es a lo que Dios nos está llamando, es a servirle en el templo, en la iglesia, en los ministerios que aquí Dios nos ha dado. A eso nos está llamando Dios. Tercero, nos está llamando a la guerra espiritual como Sansón, a destruir a los pueblos opresores. Y cuarto, nos está llamando a anunciar su palabra. Si queremos un año fértil, son 4 cosas mínimo que debemos hacer: santidad, servicio, guerra espiritual y anunciar su palabra. Este año la iglesia está por cumplir 20 años. Wow. La iglesia nació el 1 de abril, ¿de qué año? Del año 2000, o sea, 20 años. Si vea que estamos a puertas, estamos a 2 meses completos, 60 días, enero, febrero, 90 días, un poquito menos, de que esta preciosa iglesia cumpla 20 años. ¿Es harto o es poquito? Es harto. Es poquito para lo que Dios va a hacer, pero es harto. Para mí ha sido toda mi vida. Dios nos llamó hace 20 años a consagrarnos, a mi familia y a mí. Nos llamó a ser nazareos para Él, o sea, a vivir en su templo, a purificarnos primero, a vivir en su templo, a hacer guerra espiritual y a predicar su palabra. Yo tenía 5 años cuando Ecofamiliar inició. No me acuerdo mucho, hace 20 años, pero sí me acuerdo de algunos sencillos detalles. Me acuerdo que yo me sentaba en las sillitas del frente, pues no había muchas sillas, ¿no? O sea, solo había las sillas del frente. Y siempre me sentaba y yo cruzaba las piernitas así en la silla. De hecho, todavía hay veces me siento así. Es una de las cosas que recuerdo harto. El voto de nazareo casi siempre está acompañado de un sacrificio, o sea, de una prueba que hay que vivir. Cuando Samuel fue consagrado nazareo, lo apartaron de su familia, lo quitaron de su mamá, de su papá, de su otra mamá y de todos sus hermanos y los llevaron aparte. Y eso fue lo primero que Dios hizo con nosotros. Él se llevó a todos los que había alrededor nuestro. Se llevó a nuestros tíos, a nuestros abuelos, se llevó a los discípulos de mis papis, hasta que solamente quedamos 5 personas. Mi papi, hace 20 años tú tenías 36 años, 30, por ahí. Mi mami tenías 15, mi mami tendrías 33, por ahí. Dani tenías 10 años, Nikki tenía 7, o sea, tú tenías 9, Dani, tú 7 y yo tenía 5 años. Y Dios les dijo a mis papis, el 1 de abril es el día, y ese día dejamos todo atrás, nuestra iglesia, el trabajo, todo lo que mis papis tenían que dejar, lo dejaron todo, porque cuando Dios llama a consagrarte, solo hay una cosa que hacer: obedecer. Ese es el voto del nazareo: obedece a Dios sobre todas las cosas. Nos llamó al servicio, como a Samuel. Yo me acuerdo cuando arrancó la iglesia, yo no sabía tocar ningún instrumento, porque Dios siempre llama a los que no saben para que sepan. Yo no sabía tocar ningún instrumento, por lo tanto no hacía parte del ministerio de la alabanza.
y no había muchos más ministerios. Era básicamente la iglesia, era la reunión y las barcas que hacían mis papis. Pero mi ministerio era acompañar a mi mami con un trapito a limpiar todas las sillas, porque fuimos la primera red de servicio. Hoy honro la red de servicio porque ustedes son como Samuel, que sirven en el templo y nada de eso se va a quedar sin paga nunca. Me acuerdo haciendo parte de la red de servicio, obviamente tocaba pasar limpiando las sillas, era el salón comunal de nuestro conjunto, pasar limpiando las sillas, y hubo una época en la que dejábamos como un cancionero con unas posibles canciones y las dejábamos sobre las sillas. Y mi papi siempre nos decía que cada vez que pasábamos limpiando tocaba orar por cada silla, porque cada persona que iba a llegar iba a conocer. Para los que sirven o los que servimos en la iglesia, cada cosa que hacemos tiene un propósito. Es que otro conozca de Dios. Cada vez que entramos al baño y está limpio porque la red de servicio lo limpió, es porque ellos quieren que nosotros conozcamos de Dios. Cada vez que llegamos a la iglesia y el templo está arreglado, es porque ellos quieren que nosotros conozcamos de Dios. Cada vez que montamos una canción en la alabanza, es porque queremos que más gente conozca de Dios. Cada transmisión es para que más gente conozca de Dios. De eso se trata el servicio. Yo sirvo a Dios para que otros conozcan. Bueno, también recogíamos los instrumentos con mis hermanos, mis papis, con Teban, que está ahí atrás. Que también, gracias, porque siempre has hecho parte de la iglesia, Teban. Recogíamos una y otra vez los instrumentos, una y otra vez. Era desgastante. O sea, yo me acuerdo que varias veces yo le decía a mi papi, sobre todo los sábados, tocaba madrugar al colegio lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los sábados estaba la escuela de música de 10 a 12. En esa época mi papi no tenía, o sea, dejó el trabajo para iniciar la iglesia. Y entonces, ¿cómo íbamos a mantener la iglesia? ¿Cómo íbamos a mantener nuestra casa y nuestro estudio? Y todo. Entonces mi papi, Dios le dijo, declárame que tienes en casa, y arrancamos a hacer las clases de música. Mi papi arrancó a hacer las clases de guitarra. Pero los primeros que teníamos que estar ahí en las clases, ¿quiénes éramos? Nosotros tres. Primero mis hermanos ya sabían, pero yo aprendiendo. Y tocaba levantarse temprano el sábado a clase de música, y el domingo había que levantarse temprano a la iglesia, y el lunes había que levantarse temprano al colegio, de lunes a viernes temprano al colegio, sábado a clase de música y el domingo a la iglesia a madrugar. Así durante 20 años. ¡Wow! De eso se trata un pacto de Nazareo, que tú vas a dar tu vida entera para Dios. Dios nos llamó a la guerra espiritual. Ese es el llamado de Sansón, a la guerra. Y hoy Dios te está llamando a ti a la guerra. Basta de una oración tranquila, basta de solo orar por la mañana. Es hora de guerrear espiritualmente. Si no lo sabes hacer, ahorita lo vamos a hacer. Pero no puede ser por pereza que nosotros no oremos y clamemos delante de Dios. El día que yo aprendí a clamar fue cuando Dani se enfermó. Dani, mi hermano, tuvo un momento de enfermedad en sus piernas. Ahora tiene semejantes piernas. Ese fue el momento. Terminamos, creo que fue el primer año de la semana navideña, y acabaron la obra de teatro los jóvenes, y Dani llegó a la casa muy cansado y dijo: mami, me duelen las piernas. Y mi mami le dijo: debe ser porque has estado cansado corriendo, yo qué sé, jugando fútbol o actuando. Y después Dani se quitó el pantalón y tenía toda la pierna llena de morados, toda así. Teníamos, creo que un médico cercano o alguien que dijo: eso es púrpura. Púrpura es una especie de cáncer, si no estoy mal, en las piernas, gravísimo. Entonces rápidamente se llevaron a Dani para el médico, mi papi, y nos quedamos en la casa los tres, Nicky, mi mami y yo. Y yo tenía 6 años seguramente, 7, creo que 6. Y mami nos dijo: niños, vamos a orar por su hermano Dani. Bueno, mami. Señor Jesús, te pido por mi hermano Dani que lo sanes en el nombre de Jesús, amén. No, niños, vamos a orar por tu hermano Dani y no nos vamos a cansar de orar
hasta que Dios haga un milagro. Y oramos, y oramos, y a veces uno no sabe qué orar sobre el mismo tema, porque uno reclama la sanidad, pide la sanidad. ¿Y qué más pide? Hay que seguir guerreando, hay que seguir clamando, hay que seguir orando, constantes. Y mami, nos íbamos quedando dormidos, y mami, despiértense, estamos orando por su hermano Dani, es la vida de él. Llegaron, no me acuerdo, no, sé que oramos mucho, o sea, yo no sé si alguna vez he orado tanto como ese día. El caso es que Dios hizo un milagro, salió un parte, me dijo que decía se mejoró espontáneamente, o sea, como no hay una explicación lógica, porque es que Dios obra más allá de nuestra lógica. Y aprendí guerra espiritual. Dios nos llamó a anunciar su palabra, y hoy, 20 años después, aquí estoy anunciando su palabra. Pero Dios te está llamando hoy a ti, a que te consagres, a que en este año hagas un pacto de nazareo con Dios. Como les decía, esto no solamente es para desde el vientre o para los niños, esto es para todos los que decidamos vivir una vida más allá con Dios. Dios hoy te está retando a que tu vida pase de ser solo una vida natural a que sea una vida sobrenatural. ¿Cómo creen que vivían estos hombres de Dios? Milagro tras milagro. ¿Cómo ha sido nuestra vida? Cada día vivimos de milagro en milagro. Cuando no hay para la comida, Dios manda. Cuando hay enfermedad, Dios manda. Cuando la iglesia se pone brava por algún motivo, Dios es nuestro consuelo. Cuando hay pelea, cuando hay chisme, cuando hay murmuración, Dios es el sustento. Porque los nazareos vivimos para Él. Dios te está llamando a ti, no importa la edad que tengas, a que consagres este año, no solo en santidad, sino más allá, al servicio, al devocional, a la santidad, a la pureza. Samuel fue uno de los más grandes hombres de Dios. Dios le hablaba audiblemente desde niño. Yo espero que mis hijos vivan esto. Samuel estaba durmiendo en el templo, me imagino que tenía una camita por ahí en alguna parte, en Medios. Los de Medios son tremendos. Tendría una camita allá en Medios. Y Dios le decía: Samuel, Samuel. Y él corría donde el profeta. Sí, profeta, ¿me estás llamando? El profeta estaba durmiendo. No, Samuel, yo estoy durmiendo. Y volvía y se dormía Samuel, el niño Samuel. Y Dios le decía: Samuel, Samuel. Y el niño se levantaba rápido. Sí, profeta, dime. Le decía: yo no te estoy llamando, debe ser Dios que te está llamando. Cuando Dios te llame, dile: habla, que tu siervo te escucha. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Seamos nazareos, no hay otra forma. Juan el Bautista conoció cara a cara a Jesús, lo tuvo en sus brazos. A Jesús ya siendo el Mesías, lo tuvo en sus brazos, y él tuvo el privilegio de bautizarlo. O sea, le sirvió a Jesús. Juan el Bautista anunció el camino del Mesías. Es el más grande, dice Jesús, de todos los que han nacido de mujer. Es el más grande de todos porque anunció su venida. ¿Cuántos quieren anunciar la venida de Jesús? ¿Cuántos quieren un día verlo cara a cara? Seamos nazareos. Y Sansón pudo haber sido el hombre más relevante de la Biblia. Pudo haber sido el hombre más importante que Dios levantó alguna vez, pero no lo fue, porque él perdió la visión. La Biblia nos narra que él le sacaron los ojos por necio, por su pecado, por su arrogancia. Este año es 2020, es visión perfecta, no sin visión, es visión perfecta. ¿Saben por qué uno no llega a cumplir el propósito de Dios? Por falta de visión. Porque él era consagrado desde el vientre de su madre, pero no cumplió con la totalidad de su propósito. Él perdió la visión por culpa de una mujer. ¿Sabían eso? Él perdió sus ojos por culpa de una mujer, por culpa del pecado. Y ese es el motivo que puede llevar a nuestra vida a ser una vida infértil. Es el pecado. Sansón, imagínense cómo sería entre nosotros saber que hay una persona que Dios ungió
para que sea el caudillo de este pueblo. Sería como tener a un gran profeta entre nosotros. Pero ¿saben? Sansón decidió buscar afuera lo que tenía que buscar en su casa. Y quiero que me escuches muy claro esto, porque estoy seguro que esto viene de parte de Dios. No busques afuera, no busques en el mundo secular lo que Dios quiere darte en tu iglesia. No busques las finanzas, no te desvivas por el dinero, porque Dios te los va a dar, pero cuando estás en la iglesia. No te desvivas por encontrar al hombre o a la mujer de tu vida afuera, porque Dios te lo va a dar en la iglesia. ¿Sabes qué pasó con Sansón? Buscó afuera lo que tenía que buscar en su casa, y de ahí se descarrió toda su vida. No busques afuera, no busques con tu mirada hacia afuera. Eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Sodoma y Gomorra estaba siendo destruido, bombardeado desde el cielo, y Dios les dijo: no miren atrás, sus ojos no pueden estar en el pecado y en el mundo. Y todos iban caminando, y la mujer de Lot retrocedió y vio hacia atrás, y ahí acabó su vida. No busques afuera lo que Dios te va a dar en tu iglesia. No busques contaminarte. Ya basta de estar andando a medias tintas en el borde del pecado. No, es que ver esto no es pornografía, pero yo me tapo los ojos. No, es que escuchar esto no es malo, pero yo me salto ese pedazo. Ya basta de estar buscando afuera lo que Dios te va a dar en la iglesia. No veas hacia afuera. Dios tiene todo para darnos en su palabra. Ya basta de estar negociando con el pecado. Ya basta de estar teniendo conversaciones que no le agradan. No tengas tu mirada afuera. Dani decía: tenemos que tener nuestros ojos arriba en los cielos. Dice la Biblia: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. No busques la solución en una persona, porque mi solución viene de los cielos. Sansón gastó su vida en una vida secular, no necesariamente de pecado, muchas cosas sí, pero Dios te está llamando que no gastes tu vida en la vida secular. No significa que abandones todo, no, porque lo primero sea Dios. Lo segundo sea su servicio. Lo tercero, la guerra espiritual. Lo cuarto, anunciar su palabra. De resto, haz lo que quieras, pero lo primero, consagrarnos para Él. Yo siento que Dios me dice a mí mismo: Pipe, te llamé hace 20 años o hace 25 desde el vientre de tu mami para ser nazareo. ¿Qué haces buscando afuera? Siento que la reprensión arranca por mí. ¿Cómo estuviste este 2019? ¿Con los ojos pendientes afuera? ¿Con los ojos pendientes en Dios y en el servicio? Yo siento que Dios a mí me dice: fallaste, estás desviando tus ojos. Yo no te llamé para ser un gran empresario, aunque lo puedes ser. Yo no te llamé a ser un gran músico, y lo vas a hacer. Yo te llamé a ser mi hijo, mi siervo amado. Yo no te llamé a ser millonario, aunque lo vas a hacer, porque vas a ser fértil. Pero todo deriva de consagrarnos a Dios. Basta ya de servir a dos señores. Dios dice: yo soy tu proveedor. Basta de desvivirte por el dinero, porque yo soy tu proveedor. Quiero que abramos, para terminar, el Salmo 84, versículo 10, y que nos pongamos de pie, por favor. Dice así el rey David, versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Iglesia, no hay nada más rico ni nada más de más bendición que venir a la iglesia. Este año no faltes a tu barca, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 días fuera de ella. Basta ya de poner al servicio de Dios en un segundo lugar. Y también segunda de Timoteo, versículo
capítulo 2, versículo 4. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Iglesia, nosotros vivimos para Dios, no para el mundo. ¿Saben lo que Dios va a hacer con nosotros? Es la solución para el mundo, como era Sansón, como fue Samuel, como fue Juan el Bautista, como fue cada uno de los jueces y hombres de Dios. Pero ellos no vivían para salvar al mundo, vivían para honrar a Dios, y con eso Dios salvó al mundo. La solución en Colombia está en personas consagradas a Dios. De ahí, imagínense una iglesia consagrada, que todos los cristianos de Colombia fuéramos consagrados a Dios. Ya. Deja ya de gastar tu vida, tu tiempo y tus fuerzas fuera de la casa de Dios. El año 2020 es un año de tener fe y gastar nuestra vida en Él. ¿Saben qué es bonito de Dios? Que Él aún así es misericordioso. Finalmente Sansón, en sus últimos días, Dios le devuelve la visión, le permite con sus manos saber dónde está y le devuelve su fuerza, y termina cumpliendo el propósito: destruye a los filisteos y salva al pueblo de Dios. Y Sansón entra en el libro de los famosos. No es tarde, no es tarde para arrancar. No importa cómo terminó el 2019, no interesa. No interesa cómo terminó el día de ayer, no interesa ni siquiera cómo comenzó este día. Lo que interesa es que hoy Dios está acá con nosotros y nos está llamando a consagrarnos, a hacer un pacto nazareo para Él, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar lo sucio o el pecado que hayamos cometido. El libro de Hebreos, que ven a mirar, los hice poner de pie ahí, dice Hebreos versículo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Un embarazo, ¿no? Un bebé fue hecho de lo que no se veía, microscópico, hasta que un día es una persona. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo anhelo que Dios no se avergüence de decir que Él es mi Dios. Yo anhelo tener una ciudadanía en los cielos. ¿Saben cómo se gana esto? Es por gracia, pero también es dando la vida entera por Dios, como todos los que estamos diciendo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a
a Isaac, a Jacob y a Saúl respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo en los tesoros que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este es un año de visión, iglesia, de ver a Dios, que nuestra visión sea seguirlo a Él. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, habiendo recibido sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Tienen que terminar de leerlo en sus casas. Yo quiero hacer parte de esta lista. Yo quiero ser digno de caminar para Jesús todos los días de mi vida. Yo quiero hoy ratificar con Jesús mi pacto nazareo hasta el último de mis días. Y la invitación es esta misma: que cada uno de nosotros haga este pacto hoy con Jesús. Es un voto de vivir para Él, pero eso tiene unas consecuencias espectaculares. Es vivir una vida sobrenatural día tras día.